Si quieren, empezamos ya. Bueno, mil disculpas por el atraso, tuvimos unos problemas técnicos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan a este webinario. En nombre del equipo 9 de Participación Ciudadana y Ciencia, queremos darles la bienvenida. Entonces, voy a presentar a nuestra moderadora. Ella es la magíster Sofía Mazariegos. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Cultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Oslo, un posgrado en Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala, más de 15 años de experiencia en cooperación internacional, investigación, organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y sus principales áreas de interés para investigación son conflictos y paz, manejo de recursos naturales, desarrollo sostenible, derechos humanos y justicia transicional. La magíster Sofía Mazariegos es integrante del equipo 9 de Participación Ciudadana y Ciencia y además es coordinadora del equipo 7 de la OWSD, que es de Diplomacia Científica y Alianzas. Entonces, Sofía, te dejo la palabra para que seas la moderadora del día de hoy y nuevamente mil disculpas por el atraso y gracias por acompañar. Gracias, Maggie. Mil disculpas a todos. Ahí tuvimos unos problemas técnicos. Gracias a las panelistas por su paciencia y su puntualidad. Entonces voy a pasar a presentar a nuestras panelistas del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la autonomía universitaria y la investigación científica y cómo esto la falta de o los problemas que se han tenido con la autonomía universitaria puedan afectar el tema de la investigación científica desde la perspectiva de 4 mujeres investigadoras en la universidad. Entonces voy a pasar a presentar sin orden de jerarquía aquí primero a Ana Silvia Monzón, que ella también es parte de la WCD, socióloga, investigadora y comunicadora social feminista. Es doctora en ciencias sociales, ha sido docente e investigadora en la Universidad de San Carlos, docente de Flaxo en la sede de Guatemala y en varias universidades del país, y ha sido invitada a universidades de la región centroamericana. Actualmente es coordinadora del programa académico Género, Sexualidades y Feminismos en Flaxo. También es integrante de los grupos de trabajo de Claxo y de la OWSD, además que tiene un currículum bastante grande en temas académicos y ha publicado artículos en libros, revistas en temas relacionados con mujeres, género y desarrollo, entre otros. Escribe poesía y algunos de sus poemas han sido incluidos en antologías. También tenemos a la licenciada, a la magíster Heidi de Mata. Ella es politóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en integración regional de la Universidad Rafael Landívar, es candidata al doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en Derechos Humanos del programa La Enseñanza de los Derechos Humanos en la Educación Superior del SUCA. Es directora de la Escuela de Ciencia Política, fue directora de la Escuela de Ciencia Política entre el 2006 y el 2014. Es docente universitaria y ha publicado la problemática del financiamiento de la política con fondos provenientes del narcotráfico, autonomía municipal, liderazgo municipal, tejiendo la paz desde la vida cotidiana. También tenemos hoy a Regina Valiente. Es guatemalteca, agrónoma en recursos naturales renovables, con maestrías en planificación para el desarrollo y manejo integral de cuencas hidrográficas. Ha participado en diversos procesos vinculados en planificación, formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos públicos en temáticas de seguridad alimentaria, manejo de recursos hídricos, desarrollo rural, empoderamiento económico, entre otros. Ha laborado en el sector público, vinculado en temas de género, cambio climático y gestión del riesgo. También ha trabajado como coordinadora del programa de prácticas multidisciplinarias en la Universidad Nacional y ha participado como conferencista en diversos espacios a nivel nacional e internacional. Y por último tenemos a la magíster licenciada Ada Alvarado.
Es licenciada en Química Farmacéutica, tiene una maestría en Administración Educativa de la Universidad de Nuevo México, una maestría en Políticas y Prácticas en la Innovación Educativa de la Universidad de Almería en España y es estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Almería en España. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y también fue candidata a rectora de la Universidad de San Carlos en 2014 y 2018. Primero les quiero dar la bienvenida a todas y felicitarlas por sus amplios currículums, ¿verdad? Que creo que si nos empezamos a hablar de todo su currículum, no terminamos. Entonces, la idea acá es que vamos a tener una conversación bastante fluida, no tenemos un orden específico para las preguntas, bueno, para las preguntas sí, pero no para el orden en las que ustedes van respondiendo, así que quien quiera hablar, si quiere levantar la mano, abre su micrófono y comienza para que tengamos una conversación amena y fluida. Y la primera pregunta que les tengo es, para ustedes, ¿qué es la autonomía universitaria y por qué es tan importante para las mujeres, sobre todo para las mujeres científicas, académicas e investigadoras como ustedes? Si me permiten. Adelante, por favor. Sí, la Universidad de San Carlos de Guatemala, como bien tienen ustedes conocimiento, se rige por su ley orgánica y por sus estatutos y reglamentos, de tal manera que la comunidad universitaria, todas sus conductas están debidamente reguladas. También hay que reconocer que esa autonomía en la Universidad de San Carlos como parte del Estado únicamente le faculta para dar sus propias leyes y es fundamental también indicar las obligaciones que tiene para, en función de su personería jurídica, de administrar los recursos financieros que el Estado le proporciona. Son recursos que se derivan de sus actividades académicas productivas y una de sus obligaciones es cumplir con las leyes generales del Estado en materia financiera, lo que tiene que ver con la Ley General del Presupuesto de la Nación y otras leyes que tienen relación directa con el manejo de los recursos económicos. También es importante resaltar que a veces se genera confusión en términos de la creencia que en la universidad ya no se debe de fomentar los valores, la ética y las normas morales, porque algunos consideran que no es necesario esa formación de principios debido a que en la familia, en la escuela primaria y secundaria, pues se ha dado ese tipo de formación. Yo creo que es fundamental reflexionar en términos de la importancia de quienes integramos la comunidad universitaria, en primera instancia, de conocer nuestra ley orgánica, los respectivos reglamentos, tanto los estudiantes, los profesores, investigadores, personal administrativo. El desconocimiento de la norma no le exime de la responsabilidad y yo recuerdo como anécdota en la Escuela de Ciencia Política cuando fungí como directora, solo existía un reglamento de evaluación y promoción de estudiantes de la Escuela de Ciencia Política que estaba en el archivo de la Secretaría de la escuela. Y entonces los estudiantes no sabían cuáles eran las reglas del juego, los alcances y limitaciones en un proceso académico. Y entonces nos dimos a la tarea de transparentar los procesos, que conocieran cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y entonces lo que hicimos fue divulgar. Recuerdo que iniciamos con 5,000 ejemplares regalados a los estudiantes del presupuesto de la escuela. Y entonces era importante que los estudiantes conocieran cuáles eran sus derechos y obligaciones. En ese sentido, creo que la Universidad de San Carlos tiene este compendio de normas, reglamentos y que quien administra las diferentes unidades académicas pues lo debe conocer,
pero también ir generando esa cultura de legalidad por parte de los integrantes y ante todo fomentar esa ética que es fundamental en un ámbito como el nuestro, que nos dedicamos a la formación. Y entonces es fundamental la coherencia entre el discurso y la acción, y para mantener ese orden, esa armonía en la comunidad universitaria, es fundamental que conozcamos la ley orgánica y sus estatutos y los respectivos reglamentos que regulan el quehacer de estudiantes, profesores, personal administrativo, y ante todo fomentar esa ética e identidad con la institución. Yo quisiera abordar la cuestión de la autonomía desde una perspectiva histórica. La autonomía universitaria se remite a hace más de un siglo, ¿verdad? Creo que todas y todos los universitarios debiéramos conocer que en Córdoba, Argentina, se dio este proceso de reforma que condujo, se llama así, Reforma de Córdoba, que condujo a la autonomía universitaria. ¿Y cuál era el sentido de este proceso que tiene mucho de político? Es el hecho de que las universidades hasta entonces estaban regidas por los gobernantes de turno. Entonces, incluso en el caso de Guatemala, era el gobernante quien decidía quién era la autoridad en la universidad. Era este personaje, que en nuestro caso casi siempre era un dictador, Manuel Estrada Cabrera, Rafael Carrera, luego también Jorge Ubico, y la idea de la autonomía surgió para marcar otro papel para la universidad, un papel que estuviera más cercano a la realidad de las sociedades, que estuviera comprometido con los problemas sociales, con los problemas de desarrollo de la mayoría de la población. ¿Y por qué es tan importante para las mujeres? Porque cuando estaban estos dictadores, incluso ellos decidían si las mujeres entraban a la universidad o no. Hay, digamos, las anécdotas de la primera graduada, Olimpia Altuve, que seguramente Ada los puede contar con más detalle, porque era de su facultad de ciencias químicas. Y entonces, como ella, cuando se graduó, que se graduó en 1919, un año antes de esta reforma de Córdoba, no le impusieron la toga y todos estos signos, digamos, de la universidad, porque el mandatario no quiso. Tampoco, digamos, la primera abogada graduada en la universidad aquí en la ciudad, como fue Graciela Cuán, no podía graduarse si el señor Ubico no quería. Y luego no podía ejercer porque no era ciudadana. Entonces, por eso la autonomía vino a abrir las posibilidades para que otras personas que no fueran solo de la élite se incorporaran a las universidades. Y es un fenómeno que transita por toda Latinoamérica. Incluso también, ¿verdad? Son aires que venían de Europa, ciertamente, pero en América Latina tienen una concreción importantísima, porque es donde la universidad logra colocarse de otra forma con relación a la sociedad. Por eso la autonomía es refrendada en 1945 en el marco de la Constitución que se aprobó luego de la Revolución del 44. Y le da entonces a la Universidad de San Carlos la posibilidad de su gobierno propio, es decir, de tener sus propias normas internas, y le mandata en la ley orgánica que una de sus funciones es aportar para la solución de la problemática del país. Esa es el sentido de la autonomía y su vinculación con las mujeres, porque efectivamente una de las graves problemáticas del desarrollo ha sido la exclusión de las mujeres.
Tu Adelante. micrófono, Ada. Micrófono. Quisiera decir que sí, en efecto, la autonomía, digamos que en una forma sencilla de definirla es como la potestad de autogobernarse, ¿verdad? Que aquella también idea de gobernarse a sí mismos, pero que en términos de la universidad proviene históricamente haciendo el toque que Ana Silvia le daba, pues la universidad cuando nació como institución, pues no era nada democrática ni autónoma, ¿verdad? Desde aquellas épocas cuando nacieron las primeras universidades que eran como confesionales o de tipo religioso en la Edad Media. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los movimientos de la Ilustración, el Iluminismo, incluso la Revolución Francesa, vinieron a ser como antecedentes o a crear algunas condiciones que específicamente ya en el continente latinoamericano, en el 1918, con la reforma de Córdoba, se consolidaron como ya elementos de mucha importancia para las universidades y específicamente para las universidades públicas. Así entonces, desde esos tiempos para acá, se ha considerado que la autonomía implica una serie implica primero una garantía constitucional, porque en el caso nuestro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estamos en la Constitución Política de la República, está establecido que somos entidad autónoma. Y se nos asignan además estas funciones que ya la doctora Ana Silvia Monzón refirió. De participar, proponer soluciones a la gran problemática nacional, pero también entonces está ligado a la autonomía precisamente, o digamos si la desglosamos, como una libre determinación para elegir su forma de gobierno y la designación de sus autoridades académicas. También le otorga a la autonomía la libre determinación a la universidad para establecer sus programas y planes de estudio, las líneas de investigación y las políticas culturales. Y también le otorga la libre determinación para decidir sobre su presupuesto. Entonces, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es importante la autonomía vista desde esa perspectiva para las mujeres en particular? Bueno, es importante en general para la universidad, para todos los ciudadanos, pues gozar de esa autonomía, pero para las mujeres, porque también nos hace conscientes y nos hace sujetas del derecho también a participar de esa autonomía, ¿verdad? Es algo que está establecido y abierto para que las mujeres también hagamos uso de ella. Más adelante me referiré a otros obstáculos que, digamos, encontramos para hacer uso de ella, pero es importante porque es una base de libertad, ¿verdad? Que sin esa la universidad no puede ser creadora y la universidad no podría cumplir su deber porque esta autonomía la libera de tener que estar sujeta a órdenes de gobiernos o estar sujeta a instrucciones o decisiones de sectores externos. Muchas gracias. Regina, no sé si quiere contribuir. Sí. Precisamente, perdonen. Precisamente yo quisiera resaltar, Perdón, creo que están sí, dos lugares. Ahí está. por ahí, sí, precisamente yo quisiera resaltar que la autonomía, dos temas importantes. Una, que la autonomía universitaria lo que nos define es eso, ¿verdad? La posibilidad de autorregularse, la universidad de autorregularse, pero también nos da otro tema, que es el aporte a la solución de problemas nacionales. Entonces, al final, estas dos categorías nos dan a que deberíamos de tener una universidad que debería de estar analizando los problemas nacionales, pero también proponiendo soluciones. Y entonces, tal vez yo quisiera referirme a mi experiencia desde estudiante, digamos, que desde mi participación estudiantil, pues yo fui una estudiante que defendió mucho la autonomía universitaria y precisamente es eso, porque como lo vemos en este momento, ¿verdad? Es la comunidad estudiantil la primera que sale. ¿Por qué?
porque está más vinculada realmente con la problemática nacional, con el sentir ciudadano, ¿verdad? Con la posición o con la situación de desigualdad y exclusión social que vive la población. Y esto precisamente nos lleva a que la universidad, pues lo que debería estar haciendo es que a través de la investigación, porque es importante la investigación, ¿verdad? A través de la investigación debería de estar generando propuestas para resolver esas situaciones de desigualdad y exclusión social que vive nuestro país, pero también debería de estar reestructurando los sistemas educativos, reestructurando los pensum educativos para que pudiera formar a este grupo de estudiantes que puedan responder a esas necesidades del país, ¿verdad? Entonces, para mí es sumamente importante esa autorregulación porque le permite pues tener una libertad de cátedra, nos permite poder generar propuestas, generar iniciativas de leyes, en donde eso es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Eso es lo que, para eso deberíamos de utilizar la autonomía universitaria para poder realmente aportar a una construcción colectiva del país, ¿verdad? Y vemos que muchísimas veces a los egresados se nos olvida, ¿verdad? Ese juramento que hacemos al momento de graduarnos y también a los docentes se les olvida, ¿verdad? Pues ese juramento que hicieron cuando se graduaron y generalmente es el estudiantado. Pues hay algunos docentes pues muy comprometidos, las colegas que nos acompañan pues son docentes muy comprometidas, pero precisamente es eso, ¿verdad? Es como cambiar esa posición que ha seguido la universidad y al final, ¿por qué nos da la autonomía en estas reformas de Córdoba que igual nacen desde movimientos estudiantiles? ¿Por qué? Porque somos como el último bastión de la democracia, ¿verdad? Y el bastión que debe jugar ese equilibrio de representatividad de los poderes y de representatividad del sistema de organización para realmente proponer la solución a esos problemas nacionales, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso quisiera aportar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar más en este tema? Seguimos con la siguiente. Creo que algunas ya... O Ana Silvia, ¿quieres agregar? No, más bien me estoy esperando la siguiente. Ok, y creo que algunas mencionaron ya desde su experiencia en sus puestos y por sus diferentes puestos, ¿verdad? En la universidad. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia como mujer al desarrollar investigación científica en Guatemala? Si nos pueden compartir un poco más ya de lo que han compartido. Sí, yo quisiera plantear con relación a esto que personalmente la experiencia pues ha sido muy difícil. El Estado de Guatemala invierte muy poco en educación y casi nada en investigación, y menos aún en investigación social. Las ciencias sociales han sido prácticamente proscritas en un país donde pues, vivimos un conflicto armado interno y a las científicas y científicos sociales se les veía como un enemigo. No hay, de hecho, inversión desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque todavía incluso hay que disputar que las ciencias sociales son ciencia. Y esto porque lo he escuchado de personas que han dirigido esta institución. Entonces, no hay espacios estatales para la investigación. Los centros académicos que se dedican a la investigación, estoy hablando de las ciencias sociales, son escasísimos y cada vez con menos recursos. Hay muy poca, se le puede dar muy poca continuidad a los procesos de investigación y esto tiene que ver ya en las últimas 3 décadas con el neoliberalismo político, económico, que está inserto en todo el mundo, donde la investigación en ciencias sociales y humanísticas, menos aún, realmente son consideradas importantes para la marcha de las sociedades.
Entonces, la experiencia para desarrollar investigación es esa, es escasísimos recursos, incluso es como ir contra la corriente. Y me parece a mí, ¿verdad?, que la pandemia del COVID-19 vino a evidenciar en el mundo la absoluta necesidad de una visión integral de los fenómenos, porque se enfatizó muchísimo la parte del análisis virológico. Bueno, aquí tenemos a una experta de cómo enfrentar los contagios por el coronavirus, pero se dio muy poco espacio a todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo en términos de las relaciones sociales, de las relaciones familiares, de la situación y condición de las mujeres, de las niñas, las adolescentes. Y entonces, pues tenemos también problemas psicosociales derivados de la pandemia y no se llamó ni a sociólogos, ni a antropólogas, tampoco a psicólogos y psicólogas para aportar en este momento de la historia que nos está tocando vivir. Entonces, pues sí, diría que esa es de manera muy sucinta la experiencia. Muy difícil, con muy escasos recursos, con 0.0 respaldo estatal. Y bueno, pues aún así estamos persistiendo en algo porque nos gusta, ¿verdad? Yo quisiera, si me permiten, comentar Adelante. gracias, que en efecto el tema de los recursos es un tema importante y es una carencia latente. Si hablamos específicamente de la Universidad de San Carlos, los presupuestos asignados para investigación no llegan casi ni al 1% del presupuesto de la universidad, y mucho de ese porcentaje se va en funcionamiento, o sea que los fondos destinados para proyectos de investigación en general son pocos. Y si ubicamos y vemos el papel o el obstáculo para la mujer específicamente para hacer investigación, creo que también es importante mencionar que en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos no ha habido hasta la fecha una mujer directora de investigación. Ha habido participación de mujeres en las coordinaciones de las áreas de investigación, pero no en la dirección general. Eso marca desde ya tanto en este ámbito de la investigación como en todos los demás ámbitos, el poco espacio real que hay para las mujeres en cargos de dirección y en cargos de dirección científica y de investigación en este caso, ¿verdad? Creo que también no ha habido esfuerzos en la universidad para no solo actualizar los programas de investigación que vienen ya desde hace más de 30 años siendo los mismos, sino que también ha habido poca iniciativa por preparar equipos de investigadoras, es decir, fomentar que las mujeres sean capacitadas, o sea, formar mujeres investigadoras. Es algo que no existe. La iniciativa se da por dedicación e interés propio, como decía la doctora Monzón, y no han habido no se han establecido ni buscado formas para que abramos esos espacios para las mujeres en la investigación. Muchas gracias. Si me permite, en el caso, base a mi experiencia como directora de la Escuela de Ciencia Política, soy la segunda mujer electa y la primera en asumir. Tuve la oportunidad de dirigir la escuela durante 2 periodos consecutivos y nosotros presentamos nuestro plan de trabajo. Posteriormente nos involucramos en el proceso de la autoevaluación y ahí determinamos que una de las debilidades de las carreras que administra la Escuela de Ciencia Política, que es Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales, pues la debilidad estaba en el área de investigación. Y efectivamente recibían sus cursos de metodología,
técnicas de investigación, finalizaban las asignaturas y presentaban dificultades para elaborar su tesis. Y entonces, encontrando el debate y discusión con nuestros profesores, identificamos los talleres como un proceso que permitía acompañar al estudiante a definir el problema a investigar y el acompañamiento respectivo. Fue interesante ver que contábamos con un instituto de investigaciones, el doctor René Poitevin se denomina, en donde teníamos únicamente al director, que pues debía ser un profesor titular. Sin embargo, teníamos auxiliares de investigación, 2 plazas de auxiliares, recuerdo yo, de 4 horas, en el caso de estudiantes que aplican en base a un proceso riguroso, y luego profesores investigadores de 2, 4 horas. Entonces, había un sentir en términos de recursos. En su momento, habían economías en la Universidad de San Carlos de Guatemala y esos fondos los trasladaban a las unidades académicas, y entonces nosotros impulsamos convocatorias a los graduados de la Escuela de Ciencia Política, contratados 2 horas por 6 meses, y generar ejes de investigación. Esa fue una experiencia interesante en términos de poder identificar fortalezas y debilidades y la limitación, desde luego, de los recursos económicos. Nosotros impulsamos la acreditación de estas 3 carreras, se concluyó el proceso y claramente, para dinamizar la actividad académica en la comunidad universitaria, es fundamental interrelacionar las 3 políticas: la docencia, la investigación y la extensión. La investigación nutre la docencia, la actualiza, y la extensión genera los espacios de acercamiento a la realidad nacional. Si constitucionalmente a la universidad le corresponde difundir la cultura en todas sus manifestaciones y promover por todos sus medios el alcance, la difusión de la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar a la solución de los problemas nacionales. La universidad hasta el día de hoy hacen esfuerzos, centros de investigación de escuelas no facultativas, las facultades. Sin embargo, no se ha diseñado una estrategia de comunicación que permita divulgar el conocimiento que se genera a través de estos centros de investigación. Y a raíz de la pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad en el IBNUSAC de conocer finamente las potencialidades de cada una de las disciplinas. Y a raíz del COVID-19 tuvimos la oportunidad de dirigir webinarios para informar a la comunidad universitaria qué estaba haciendo la Universidad de San Carlos, qué recomendaciones dar a raíz del COVID-19, porque no existía mucha información, y encontramos un potencial importante de profesores que trabajaban de medicina, de la Facultad de Medicina, que trabajaban en los hospitales, y de la Facultad de Química y Farmacia, que es interesante ver el conocimiento profundo, la Escuela de Psicología, porque obviamente esto impacta a la sociedad, el tema del COVID-19, y se organizaron estos webinars. Fue bien interesante cómo, con una visión integral ante esa crisis de la pandemia, la universidad busca sus potenciales que existen, que están en las aulas universitarias, pero que como estamos en compartimentos, no aprovechamos el diseñar esta estrategia de divulgar ese conocimiento para bienestar de la comunidad universitaria y de la población en general. Mi experiencia en investigación, actualmente estoy en el IBNUSAC, y ha sido un reto y un desafío. La primera mujer que asume el IBNUSAC. Sin embargo, nosotros tenemos la visión de trabajo en equipo, debate y discusión. Tuvimos la oportunidad de presentar nuestra agenda estratégica 2020-2024,
en donde abordamos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, y cómo a través de mesas de trabajo con expertos, muchos profesores titulares y otros jubilados, pero que tienen identificación con la institución, aportaron su conocimiento para construir esta agenda estratégica 2020-2024. Esta es una propuesta desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por cuestiones de presentar esta agenda, la visión nuestra era, bueno, estábamos en un proceso electoral y quien ocupe esos cargos públicos es fundamental que tenga una visión estratégica. Esta agenda está nutrida de los objetos, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible, las metas del milenio, y aborda los problemas estructurales. Y entonces nos dimos a la tarea, presentamos la agenda estratégica, pero no cabe duda que si no existe voluntad política o conocimiento de la realidad nacional, el aporte que brinda la universidad tiende a diluirse. En el INUSAC hicimos nuestro esfuerzo de desarrollar el contenido de la agenda estratégica. Ahí hay aportes significativos, incluso recomendaciones que se realizaron como parte de los tanques de pensamiento al Ejecutivo, tanto al ministro de Finanzas con el tema del presupuesto general de la Nación. Sin embargo, creo que el qué hacer de la universidad, independientemente del grado de influencia o de incidencia que ejerza en la toma de decisiones, es desde el conocimiento, desde la ciencia, aportar soluciones a esos problemas nacionales. Y efectivamente, también en el INUSAC nos dimos a la tarea de revisar iniciativas de ley. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha realizado propuestas por medio de iniciativas de ley. Nosotros tenemos en nuestra revista Política y Sociedad, se hizo todo un estudio en las actas del Consejo Superior Universitario para cuantificar cuántos proyectos e iniciativas de ley presenta la universidad. La dificultad es que se presentan al Congreso de la República, pero no se realiza el lobby necesario o simple y llanamente no existe voluntad política para aprobar esos procesos. Pero sería interesante si pudieran ustedes consultar en nuestra revista Política y Sociedad, el analista Lisandro Acuña recopiló todos los proyectos de ley que ha presentado la Universidad de San Carlos como un aporte a los problemas nacionales. Sin embargo, uno propone, pero quienes deciden son otras instancias. Entonces, mi experiencia en el Instituto de Problemas Nacionales es básicamente no solo identificar la causa, el efecto de estos problemas que salen a la superficie, que pareciera ser que su origen se manifiestan en la coyuntura, pero su origen es estructural. Sin embargo, es válido descomponer el todo en sus partes, pero también es fundamental desarrollar el pensamiento crítico, pero también tener la capacidad de propuesta. Y es ahí donde el INUSAC con nuestro trabajo en diferentes áreas, no somos muchos los que integramos el INUSAC, pero existe la voluntad y digamos mi experiencia en ese sentido pues ha sido coordinar los equipos de trabajo que son multidisciplinarios y creo que esa debe de ser la línea en la Universidad de San Carlos, el generar estos espacios, esos encuentros multidisciplinarios, porque a veces se piensa que los problemas nacionales se resuelven con leyes, lo cual es falso. La ley es apenas un retacito de esa realidad. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad en el INUSAC de que hacemos estudios de manera permanente abordando la problemática no solo nacional e internacional, abordamos el tema ambiental, las políticas públicas, lo que tiene que ver con la economía, la cuestión política, legal, también es importante mencionar, y la situación agraria, que requiere, digamos, un tratamiento significativo. De tal manera que a raíz de estas experiencias
creo que la universidad debe potencializar aquellas unidades académicas que ya han sufrido un proceso de acreditación, saben la importancia de la investigación, saben la importancia de las evidencias y cómo es fundamental que la universidad publique. El INUSAC, por ejemplo, tiene su revista digital cada 15 días y nosotros recibimos artículos de estudios de posgrado, de licenciaturas, profesores que les gusta la investigación, que no son parte de nuestro equipo como analistas, pero que les gusta divulgar, digamos, su conocimiento para transformar esa realidad nacional. Y el INUSAC tiene no solo esta revista virtual cada 15 días, sino nuestra revista trimestral. ¿Qué he encontrado? ¿Qué dificultades? Que la universidad no tiene una política de divulgación. Entonces, ¿de qué sirve que se realicen investigaciones si se engavetan, si no se comparten, si no actualiza, si no nutre la docencia y no contribuye a la extensión? Entonces estamos perdiendo las perlas, ¿verdad? La razón de ser, digamos, de la academia, y de ahí la importancia de construir una política que permita divulgar lo que hacemos. Hasta ahí dejaría la intervención. Bueno, yo solo quisiera resumir muy rápidamente algunas cosas que han dicho las colegas. Principalmente es ese tema, ¿verdad? Que la investigación se realiza con recursos limitados. Yo veo también que no hay una priorización de temas como país, digamos, primero como universidad deberíamos de tener una priorización de temas, de realmente qué queremos investigar, a qué queremos proponer, ¿verdad? A qué le vamos a proponer solución a esos problemas, ¿verdad? Porque la investigación pues debe responder a esos problemas nacionales y luego qué realmente queremos aportar como universidad. Entonces, para que también tenga seguimiento y sea pues una investigación multidisciplinaria. Esto no se hace y mucho menos de lo que se investiga, lo que se aplica en territorio. Mi mayor experiencia es en la parte territorial, digamos, dentro de la universidad, en la parte de extensión universitaria y dentro de mi desarrollo profesional en otros ámbitos, es en la parte de desarrollo territorial, principalmente en el tema de desarrollo rural. Entonces, lo que realmente se aplique en territorio y que realmente aporte a generar cambios estructurales es bastante nulo, ¿verdad? Y como decía Ana Silvia al principio, creo que es más como una vocación de servicio la que sigue haciendo el investigador, porque tampoco es pagada la investigación, sino que es más por pasión que se hace. Entonces, y dentro de la USAC, lo que vemos es que realmente la investigación no retroalimenta a la docencia y no se aplica en la extensión, si lo vemos así. Y tal vez contarles, yo estuve dentro del EPSUM algunos años, que es la práctica multidisciplinaria, y precisamente nosotros generamos una metodología de mesas académicas. Y era, bueno, los y las estudiantes realizan su práctica profesional en donde deben de aportar a la solución de problemas nacionales, pero la idea era que en cada territorio pudiéramos generar una mesa académica donde por territorio pudiéramos priorizar las temáticas a investigar, que se investigaran estas temáticas desde las tesis de estudiantes, anclado a los centros universitarios, a los institutos de investigación de los centros universitarios, y luego que esta investigación se pudiera poner en práctica desde las mismas prácticas multidisciplinarias y que puedan realmente generar cambios, ¿verdad? Que pudieran generar aportes sustanciales a esa construcción y que siguiéramos haciendo, porque desde la investigación pues limitada que se hace desde la licenciatura, pues que deje de ser un documento que va a estar en un anaquel que nunca nadie lo va a ver. Entonces, que realmente fuera una investigación, acción participativa que se construyera colectivamente en territorio y se fuera aplicando. Se trató, se tuvieron algunos avances, no sé en este momento si se le da seguimiento, pero por lo menos se dejaron las bases establecidas. Pero es eso, es como generar investigación porque se tiene la noción, porque se tiene la intención de poderlo hacer, pero como decía, dentro de la universidad pues no hay una política realmente establecida
en todos los eslabones, desde licenciatura, posgrado, doctorado. Ahorita tenemos algunos postdoctorados, y que lleve una línea realmente priorizada y una línea de acción y de aportar a esa solución de los problemas nacionales. Como decíamos, tenemos iniciativa de ley, pero bueno, ¿dónde está la investigación que la universidad ha hecho? Y estamos presentando una iniciativa de ley que está basada en una investigación científica que retroalimentó a la docencia y se aplicó con algunos pilotos, o se generaron buenas prácticas a través de la extensión. Eso es lo que debería de hacerse, ¿verdad? Pero realmente no se hace así. Y en el caso de la mujer, digamos, es todavía muchísimo más limitado, porque como decía, hay pocos espacios de participación, y lo veíamos. Yo trabajo mucho con el tema de mujeres locales, trabajo mucho el tema de empoderamiento económico, y precisamente lo veíamos, ¿quién sale a resolver esas situaciones desde la comunidad? ¿Quién es la que resuelve el problema en la comunidad? ¿Quién es la que resuelve el problema en los diferentes eslabones? Siempre es la mujer. Entonces, debería tener una participación realmente priorizada, y al final, pues somos más del 50% de la población. Entonces, debería de tener una participación más sustancial, y creo que tendríamos un país totalmente diferente. Como se dice, no podemos hablar de desarrollo si no hablamos del adelanto de las mujeres, ¿verdad? Entonces, creo que debe ser una prioridad, que no lo es en este momento. Gracias. Sofía, yo quisiera agregar algo. Bueno, Sofía y compañeras, algo relacionado con esto que decía Regina, y es que en la Universidad de San Carlos, que es la universidad pública y que por eso debe rendir cuentas, ¿verdad? Imagínense ustedes que desde hace décadas venimos planteando que se incorpore la perspectiva de género primero, y después ya avanzamos a la perspectiva de género e interseccionalidad, y se elaboró una agenda primero un programa universitario de investigación en estudios de género, el PUIEG, o algo así, no sé cómo le pusieron finalmente, 1994. Si hacemos una mirada así rápida, ¿qué ha hecho el programa? ¿Cuántos recursos le han dado? ¿Qué tanto impacto ha tenido este programa con relación a otros? Porque para nosotras, la perspectiva de género e interseccionalidad es un aporte metodológico que debiera ser transversal en todas las ciencias, aún las ciencias químicas, donde está Ada Alvarado, o en las agronómicas, o en el análisis del cambio climático, o en el análisis médico. En todo debiera estar esta perspectiva. Se elaboró después, en el 2009, una agenda de investigación desde la perspectiva de género, la condición de las mujeres y el feminismo. Y ahí se plantearon una serie de ejes que igual, ¿verdad? Priorizar esos ejes, y que también fuera transversal, que fueran las dos entradas a la investigación. Pero no se ha logrado. Y por eso, digamos, la pregunta esta de la experiencia como mujer al desarrollar investigación, y la relación de la autonomía universitaria con el desarrollo de la ciencia, es tan importante colocar nuestra perspectiva de género e interseccionalidad por múltiples razones, porque todas las problemáticas, como bien ha dicho Regina, impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Y luego más a unas mujeres, cambio climático, más a las mujeres del área rural, más a las mujeres indígenas, más también a las mujeres de las áreas urbano marginales, y así nos vamos, incluso las mujeres afrodescendientes, porque mucho del cambio climático está afectando las costas, y esto es algo que no lo estamos visualizando. Entonces creo que hay una enorme deuda del Estado de Guatemala a través de su universidad pública, porque creo que lamentablemente se tiende a ver al Estado y a la universidad como algo divorciado, y no. La universidad pública es del Estado, pero es un Estado que no privilegia, reitero,
ni la educación, cuánto le dedica del porcentaje del presupuesto nacional a la educación. Nunca le ha dado bueno, ni siquiera a todo el sistema educativo que va de la preprimaria al diversificado. No le da lo que merece. Las condiciones en las que los niños y niñas de este país tienen que estudiar son realmente precarísimas, lamentables, inhumanas. Y entonces, si no tenemos a una población educada, ¿de qué desarrollo vamos a hablar? Y luego, si ya nos situamos en el nivel universitario, igual, el porcentaje que se asigna nunca se le da, y el porcentaje que dentro de la universidad, creo que lo decía, no sé si Ada o Heidi, el porcentaje que se le asigna realmente a la investigación es mínimo. Y dentro de eso mínimo, a las mujeres 0.000 no sé cuánto, porque reitero, si vamos a hacer una mirada así general, ¿cuánto le han dado en 20 y tantos años de que se creó este programa a investigaciones que vayan en la línea de realmente evidenciar cuál es la condición y situación de las mujeres en nuestro país? No tenemos esos mapas elaborados. No sabemos qué pasó ahorita con la pandemia con las mujeres, salvo cuestiones muy puntuales, porque no hay realmente una decisión político-académica en el caso de la universidad y política en el caso del Estado para promover el conocimiento. Entonces, las políticas públicas aquí se elaboran sobre no sé qué, porque no se elaboran sobre la base de evidencia científica. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística que igual es trapos de cucaracha y que tampoco está generando la evidencia necesaria. E incluso en pandemia el año pasado quitó el módulo de uso del tiempo. Imagínense ustedes lo que eso significa. No podemos saber cuántas horas están invirtiendo las mujeres con relación a los hombres en trabajo remunerado y no remunerado. Y bueno, ahí me quedo. Si me permiten, yo quisiera resaltar que los recursos no solamente son escasos en investigación cuando nuestro espíritu es formar y que debiéramos de nutrirnos, sino que aunado a eso, tiene muy poco alcance a la difusión de ese conocimiento en la sociedad guatemalteca. Entonces, no solo es escaso, nadie sabe qué producen los diferentes institutos, tenemos limitaciones para publicar, digamos, yo pongo el ejemplo de la revista del IBNUSAC, tenemos 11 años, 12 años, si no estoy mal, y uno hace el esfuerzo, digamos, de elaborar los documentos, la misma agenda estratégica, pero la universidad sí requiere una política y esa política tiene que tener una visión integral. Imagínate el potencial de las carreras que integran la universidad, que no podríamos hacer con ese conocimiento, pero se necesita voluntad política, comprender la importancia, digamos, de la investigación y que eso se traduzca en el peso del presupuesto. Ya estamos hacia una cuarta revolución de ciencia y tecnología y nosotros rezagados, digamos, ante esa situación y hay mucho realmente por hacer. No solamente se necesitan recursos, un alineamiento hacia la investigación, pero también la divulgación de lo que hacemos. Nos falta esa estrategia. Muchas gracias. Y bueno, todo lo que han dicho, la verdad es que es súper interesante y creo que nos podríamos pasar aquí horas de horas hablando de los retos de hacer investigación como mujer en las universidades públicas, de la falta de evidencia científica para las políticas públicas y todos los temas tan interesantes que han tocado. Y creo que no nos da tiempo para todas las otras preguntas que teníamos planificadas, pero quisiera hacerles dos preguntas muy puntuales y si pudieran, por favor, tomarse 1 o 2 minutos cada una. Una es en el tema de pues, la situación que está viviendo ahora la autonomía de la universidad, si pudieran dar su opinión específicamente sobre la vulneración de la autonomía. Y
Para concluir, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor reto de la Universidad de San Carlos en este momento? Desde su perspectiva y su experiencia, y si pudiéramos pues, no tardarnos un poquito más de 1 o 2 minutos, se los agradecería. Muy bien. Si quieren, empiezo. La situación de la autonomía en la USAC en este momento es de mucha preocupación. Realmente ha sido vulnerada, ha sido pisoteada. Además de la gran cantidad de violación a los propios reglamentos de la universidad, que implican precisamente eso, su autonomía, porque es una parte de su autonomía el regirse por sus propias normas. También el hecho de que el Consejo Superior Universitario acató una decisión, un fallo provisional de una sala de lo contencioso administrativo que le ordenaba fecha para elegir y convocar únicamente a 27 cuerpos electorales. El haber recibido esa orden y ejecutarla puede o es una violación real a la autonomía, porque visto por varios autores que han estudiado mucho esto de la autonomía, incluso se considera que las elecciones que se realizan dentro de una universidad autónoma no tienen nunca que salir al ámbito judicial, hacia afuera, porque para eso la universidad, por medio de esa autonomía, tiene la garantía de que ella misma va a regular sus procesos eleccionarios. Y la misma ley, reglamento de elecciones de la universidad, sus estatutos, su ley orgánica, establecen que que cuando hay violaciones en un proceso electoral, la universidad, el Consejo Superior debe declarar nula, hacer revisión de oficio y declarar nulas las elecciones cuando tienen vicios fundamentales. Y esta elección de rector, que es la que nos está poniendo en este momento en una situación crítica y lamentable, es precisamente una donde hubo vicios fundamentales enormes, ¿verdad? No se acreditaron a una serie de cuerpos electorales legal y legítimamente electos, sino que se anularon porque iban a impedir la suma de los votos que eran a favor de un candidato y que lo podían hacer ganar. Entonces, la situación de la autonomía en este momento es catastrófica porque ha sido violada y por sus propias autoridades, que es lo más irónico, lo más ilógico. Por mucho tiempo y en la historia de la universidad, esas violaciones venían de afuera, mientras que ahora es la propia, la mayoría de miembros del Consejo los que está haciendo esta serie de anomalías, de acciones antiéticas, antidemocráticas. Hay 11 miembros del Consejo Superior Universitario en este momento unidos para pedir esa revisión de oficio de la elección y la declaración de nulidad de la misma para que se vuelva a convocar a un proceso eleccionario. Esperamos que a esos 11 se vayan sumando más miembros del Consejo y que haya posibilidades de que vayan reflexionando y que asuman una actitud consecuente. Porque eso, la situación de la autonomía en la universidad, la autonomía es una garantía para ella misma y para el país, y en los términos incluso como lo estábamos viendo aquí de investigación científica. El hecho que la universidad puede decidir sus programas de investigación puede tener una influencia maravillosa en el país. Y el principal reto para la universidad, yo considero en este momento, es resistirse a esa violación a su autonomía, resistirse y no permitir que una imposición que sea impuesto un rector que no ganó legalmente y por lo tanto resistirse para renovarse, para empezar por una reforma universitaria profunda que pueda ayudarnos a solventar todas las carencias y problemas que tenemos. Entre ellos, lo que hoy hemos hablado es la investigación científica, es decir, su efecto sobre la investigación científica dentro de la propia universidad para las mujeres y para el país. Entonces, creo que
que ese es el reto grande que tenemos y en el que le pedimos, los que estamos dentro de la universidad, le pedimos a todos los egresados, egresadas, a la sociedad en general, y por supuesto a todo trabajador y docente y estudiante dentro de la misma universidad, que nos unamos en la resistencia y en la oposición a ese fraude y a esa imposición. Hay varios mecanismos que se están trabajando y les pedimos eso, su compromiso y su asistencia, su participación activa. Muchas gracias. Ahí me quedo yo. Bueno, yo creo que la situación actual de la autonomía ya lo planteó claramente Ada, y suscribo, y es la suma de una serie de crisis que se vienen dando desde hace décadas. No es un problema coyuntural, sino es un problema estructural e histórico. Y me parece que la sociedad guatemalteca, bueno, primero la comunidad universitaria, entendida esta como sus estudiantes y estudiantas, sus profesoras y profesores, trabajadores, trabajadoras y quienes investigan en la universidad de todas las disciplinas, creo que están en un momento en el cual se está apenas tomando conciencia de la gravedad del daño que se ha venido realizando. Es una serie de crisis, tanto a nivel financiero, como lo vienen planteando las y los trabajadores, sobre todo con su plan de prestaciones. Es una crisis académica que creo que no necesita muchísimo más, o más bien necesitaríamos un tiempo solamente para abordar qué pasa con esa crisis académica, porque las y los docentes que son parte intrínseca de la universidad, pues tienen contratos que son realmente precarísimos, no pueden hacer carrera docente, no pueden hacer carrera como investigadores, entonces las y los estudiantes no reciben una educación de calidad. Y aunado a esto, la crisis económica, la crisis de gobernabilidad. La universidad es una macrouniversidad, tiene más de 200,000 estudiantes, 54% de estos son de los centros universitarios y de las escuelas, y no tienen derecho a voto, no son plenamente integrados a la comunidad universitaria, y eso es un déficit realmente grave. Y luego también la mayor de las crisis es la crisis ética. Esa crisis ética que nos tiene pues ante autoridades que pues yo creo que han perdido la autoridad moral y la ética frente a quienes dicen representar. Es inadmisible, ¿verdad?, tener a un rector y a un ex rector capturados, aún bajo la cuestión de la presunción de inocencia. Si hay indicios, realmente es grave. Y esto, Vox Populi, ahí están una serie de cuestiones que son indicadores de esta crisis. Así que, pero de las crisis siempre surgen a veces oportunidades, y me parece que esta es una de ellas, porque ante todo este cúmulo de crisis también se está evidenciando que todavía hay dignidad, que todavía hay conciencia, y que esta está sumando cada día. Al inicio pues había de esta coyuntura en la que se está viviendo, en la cual se está vulnerando la autonomía universitaria, pues habían la toma del MUSAC, la toma del campus central, pero ahora cada vez se han ido sumando más centros regionales o centros universitarios, como se les denomina. Cada vez más personas se están interesando, se están reactivando las asambleas que son parte también importantísima de la vida universitaria. Más personas están expresándose como estamos ahora, y realmente agradecemos este espacio porque es muy importante dar a conocer
que es lo que pensamos el 53% de las mujeres que constituimos parte de la Universidad Nacional. Y también creo que me sumo al llamado que hace Ada a las y los egresados, a las y los docentes y a las y los estudiantes que todavía no se han sumado a esta toma de conciencia. Es muy importante porque está vulnerándose la autonomía, pero también la posibilidad de ejercer el derecho humano a la educación. La educación pública es un derecho humano, no es una mercancía, no es un bien al que tengan acceso solo pocas personas que tengan los medios económicos. Esta debiera estar al alcance de cada niño y niña que viene al mundo en esta sociedad. Sabemos que estamos muy lejos, que las brechas son muy, muy profundas. Niños y niñas del área rural tal vez hasta ni en sueños pueden llegar a la universidad, pero creo que es nuestra responsabilidad como adultas y adultos trabajar para que esto se dé. Así que esperamos, ¿verdad?, que estas semillas de conciencia realmente broten cada vez más. Mirna o Heidi, adelante. Bueno, si quieren, bueno, primero, como lo han dicho las colegas, yo creo que la situación que presenta en este momento la universidad es preocupante, porque como comentaban, pues la autonomía se ha venido vulnerando desde hace varias décadas, no es un proceso de este momento, pero creo que había sido como bastante solapado. En este momento es realmente bastante preocupante. Bueno, si tenemos un rector que casi que se autoproclama él mismo rector, limitando la participación, no solo decimos, bueno, primero que el 53% de la comunidad universitaria que está dentro en centros universitarios y en escuelas no facultativas no participa en la elección del rector. Esto ya es una situación bastante preocupante porque realmente limita la participación del sector, de los sectores dentro de la elección. Y luego vemos esto, ¿verdad? Que este rector lo que hace para poder ganar es todavía limitar la participación de los cuerpos para que él proclamarse. Entonces es un rector que se está imponiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero si él hizo esto para hacerse rector, entonces también nos da la autonomía. Digamos, si ustedes vieron lo que hemos venido hablando, que la autonomía pues nos da la capacidad de autorregularnos, de poder generar pues agendas estratégicas, de poder tener iniciativas de ley, de poder priorizar nuestros recursos. Entonces, si este rector, tal vez si este rector llegara realmente a ejercer, ¿qué es lo que nos espera? Es, bueno, si tenemos la capacidad de proponer iniciativas de ley, imagínense qué iniciativas de ley van a salir de la universidad. ¿Cómo se van a utilizar los recursos de la universidad? Que al final no son, por eso es un llamado no solo a los egresados, no solo a las y los estudiantes, a las y los docentes, al personal administrativo, sino es a la ciudadanía en general, porque son nuestros recursos, aunque un bajo porcentaje tenemos la posibilidad de poder ingresar a la universidad funciona con los impuestos del pueblo. Entonces, yo que trabajo en territorio y veo, digo, bueno, yo tuve la posibilidad de ingresar a la universidad, pero me formé con los impuestos que la persona que, doña Josefina, pagó en la tienda al comprar un insumo que pagó con el IVA. Entonces, de esos recursos. Entonces, al final es como si lo vemos, si esto realmente pasa, ¿qué va a pasar con la universidad? Y es eso, en donde se utiliza la autonomía a favor del que está gobernando. Entonces, realmente es preocupante. Entonces, lo que yo veo es que el gran reto es eso, ¿verdad? Que dicen las colegas, tanto Ada como Ana Silvia, podernos sumar a exigir realmente unas elecciones libres en este momento, pero también nos tenemos que replantear una verdadera reforma universitaria, una reforma universitaria que pueda realmente hacer cumplir ese mandato de la universidad y no pues seguir en este proceso politiquería que ya hemos venido construyendo desde hace varios años, ¿verdad?
y nos ponemos a pensar cuándo una universidad de primer nivel va a estar perdiendo más tiempo en una elección política que no se parece más la elección de un presidente que la elección de un académico, en donde el rector pues tendría que ser un académico. Y si lo vemos, la universidad está en el mismo proceso del Estado, que estamos realmente perdiendo la democracia del país, limitando. Entonces vemos, el país de por sí ya tiene una administración bastante precaria y limita hablar de muchos temas de los cuales la universidad debería estar investigando. Y lo vemos, bueno, les quiero contar que precisamente yo estuve en territorio esta semana y precisamente hoy estaba con un grupo de mujeres y tuve que hacer un proceso de campo con grupos pequeños y estaban siete mujeres. De las 7 mujeres, 4 eran analfabetas, no sabían leer ni escribir. Ninguna de las 7 tenía alguna actividad comercial o realizaba alguna actividad comercial. Ni siquiera sabían cuántos recursos ganaban en el mes. Entonces, si vemos, y teníamos chicas de 14 años, teníamos una chica de 22 años con 5 hijos, que a los 14 años empezó pues con su primer hijo. Entonces, si el país de por sí, si lo hablamos en temas de embarazos en menores, el país limita a hablar este tema y está probado que si no trabajamos los embarazos en menores, no vamos a reducir la pobreza. Entonces, ¿a qué nos lleva la universidad? Tal vez me fui a un extremo bastante fuerte, pero el país realmente está limitándonos poder hablar de estos temas y poder investigar de estos temas. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Una universidad que también va a limitar y va a excluir hablar de estos temas. El flagelo de la desnutrición crónica, que siendo un país con tantos recursos, siendo un país con una de las mejores políticas públicas en seguridad alimentaria, también somos el segundo país de Latinoamérica con más desnutrición crónica. Entonces, ¿qué? La universidad se está convirtiendo en eso, ¿verdad? En el reflejo de lo que tenemos en el país. Entonces, es la universidad. Y entonces, ¿qué vamos a investigar? Vamos a investigar lo que realmente el gobierno quiera, lo que queramos esconder, lo que si no vemos lo que pasó con el informe de desarrollo humano. Entonces, ¿qué? Es también, la universidad debería ser ese bastión que debería estar haciendo contrapeso, porque ¿por qué la universidad tiene tantos espacios de representación en el país? Porque es ese bastión, esa fuerza, esa contraparte que debe realmente tener otra política, ¿verdad? Y cómo deberíamos de llevar propuestas. Bueno, necesitamos un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que debe responder a esto y esto y esto, porque hemos hecho esta y esta investigación y hay esta y esta buena práctica que nos dice que debemos generar políticas públicas que respondan a esto, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo. Entonces, al final, yo creo que permitir que un rector se nombre rector, se proclame rector porque él quiere ser rector, nos va a llevar a esto, ¿verdad? A vivir la misma situación y todavía muchísimo más compleja de la que tenemos actualmente, ¿verdad? Yo amo a mi país, pero creo que Guatemala ya es un país en el que no podemos vivir, ¿verdad? Es bastante complejo y creo que vamos a peor, ¿verdad? Vamos a un colapso. Entonces, por ahí lo dejará. Gracias. Y en mi caso particular, yo creo que quiero iniciar con la siguiente reflexión. La universidad es de las pocas instituciones, fíjense ustedes, que transforma vidas. Y digo que las transforma porque gracias a la universidad se adquiere conocimiento, nivel de conciencia social, obtenemos un título universitario, nos insertamos en el ámbito laboral y realmente es de valorar, y a muchos se nos olvida el primer día que pusimos los pies en las aulas universitarias como estudiantes, porque efectivamente hay gente que ha obtenido los títulos y el sistema le absorbe, ¿verdad? Yo estoy muy clara de que es de las pocas instituciones que transforma vidas, permite una ascendencia, una movilidad social. No es lo mismo el salario que obtiene un campesino o una ama de casa en el interior de la República que un profesional en el ejercicio.
Y por supuesto que a veces se reproduce el modelo y el sistema y uno ve graduados de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizando otras prácticas y acciones, la falta de coherencia entre el discurso, digamos, y la acción. Digo esto porque yo tengo mucha identidad, digamos, con mi institución y mi visión siempre fue servirle a la institución, no servirme de ella. Y es que esa es la función de un funcionario público. Nosotros estamos al servicio de la institución, pero cuando ya prevalecen intereses personales particulares en detrimento, digamos, de la institucionalidad, y es ahí que yo pregunto cómo se va a ejercer el poder. Como decía Max Weber, para ejercer el poder se necesita legalidad y legitimidad para mantener el orden, la armonía, ese control al interior de la Universidad de San Carlos, esa convivencia pacífica, y de ahí la importancia, digamos, de impulsar mesas de diálogo, discusión, propuestas. Yo cuando escucho eso de la metodología de reforma universitaria, con todo respeto, y yo creo que ni ellos mismos se lo creen, pues porque ya estar yo discutiendo 10 años una metodología, a mí, yo lo que interpreto es que realmente no existe una voluntad política. Y no es, digamos, yo en mi caso tengo la experiencia de haber impulsado las acreditaciones a nivel regional de las 3 carreras. Y para dinamizar la academia, la vida académica, es integrar docencia, investigación y extensión. No estar como una islita, Universidad de San Carlos, sino vincularnos, requiere gestión, comunidad académica, cuántos profesores tenemos con posgrado, doctorado, cómo impulsamos la investigación. Esa es la academia, pero realmente le tiene a uno que gustar el rol que uno desempeña dentro de la institución. Yo también conozco a muchos graduados de la universidad, compañeros, profesores, titulares e interinos, que no están ahí porque les gusta la academia, ¿verdad? Su perfil es otro, sus intereses y necesidades son otras. Es como el caso de un profesor que porque tiene el título puede ya sentarse en el podio e impartir docencia. Es falso. Hay que tener vocación de servicio, de motivar al estudiante hacia la investigación, al ejercer su profesión dignamente, con ética. Y entonces yo digo, es de las instituciones y yo sí la valoro. Recuerdo muy bien el primer día que puse los pies en un aula universitaria. A la gente eso se le olvida y se le olvida que le debe a la institución. ¿Me explico? Y lo digo en esos términos porque hay muchos profesionales realizando diversas actividades y ¿dónde está su ética, su identidad con la institución? ¿Verdad? Entonces es muy fácil hablar, pero yo llamo a la reflexión de que debe de haber coherencia entre el discurso y la acción. Y eso requiere de un liderazgo y de un acompañamiento. Y nosotros a veces con estas propuestas, yo creo en una reforma universitaria, pero que no vengan con 10 años de querer discutir la metodología, pues porque si realmente para dirigir una unidad académica, si usted es honrado, ¿por qué se va a molestar que le pidan rendición de cuentas? ¿Cuántas veces en la Escuela de Ciencia Política, diferentes grupos, la ejecución presupuestaria que está? Ojalá, porque cuando uno administra la cuestión pública, uno está en una vitrina. Y entonces ustedes ejercen la autoridad, pero con el ejemplo, ¿verdad? Y los recursos no son de uno, los recursos son públicos. Entonces, cada uno de los sectores tiene que asumir con seriedad y responsabilidad y dignificar con su trabajo a la institución a la que pertenece. Y eso va a estudiantes, personal administrativo, profesores, investigadores. Esa identidad, yo insisto mucho en que hay que promover esa cultura de principios y valores, porque cuando ingresa el estudiante por primera vez no conoce qué es la USAC, no conoce su ley orgánica, no conoce sus reglamentos y ante todo esos principios y esos valores, ¿verdad? Y que el profesor
debe ser una persona que realmente contribuya a multiplicar ese factor. Pero eso se ha descuidado en la universidad. Yo tuve mis profesores y gente seria, honorable, con trayectoria, un respeto, pero todo eso lo hemos perdido. Y entonces no es producto solo de la universidad, porque la crisis que está en el estado de Guatemala se desarrolla en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, es necesario desarrollar ese liderazgo. Cuando fui directora, recuerdo muy bien las medidas de hecho, pedí audiencia en el Consejo Superior Universitario con todos los medios de comunicación e insistí que la universidad tenía que dar cátedra de democracia, porque nadie es superior a la ley, pues escuelas no facultativas no tenemos representación en un Consejo Superior Universitario. ¿Quién nos representa a nosotros? ¿Verdad? Y entonces son temas que también nosotros con esa apatía o desinterés o hacer solo nuestro retacito, ¿verdad? Porque tampoco la universidad es una de las instituciones donde no existen límites. Ustedes pueden hacer, ¿verdad? Recursos posiblemente no hay. Yo encontré la fórmula de gestionar para obtener recursos, pero se necesita mucha voluntad política. Y estamos todos de brazos cruzados a ver qué hacen los demás, pero ¿por qué no tomar la iniciativa de identificarse con la institución y hacer más allá de lo que tenemos establecido? Si no hay límites, ¿verdad? Yo lo viví en mi escuela. A mí en mi escuela no me dijeron, mire Heidi, usted tiene que ser de aquí a acá. No, yo llevaba un plan de trabajo, llevaba un equipo de trabajo que me dio el soporte y la voluntad de servirle a la institución. Entonces, esos liderazgos son los que nosotros tenemos que ir construyendo para transformar nuestra realidad. Por algo hay que empezar, y qué mejor si es a través de esta enseñanza superior y tratar de difundir, digamos, esos principios, los valores, la ética, que en mucho contribuiría al bienestar del país. ¿Qué me preocupa de la universidad? Su gobernabilidad. Y es que la gente se le olvida que es universidad. No somos clones, no todos pensamos igual. Ahí hay diferentes corrientes ideológicas. Debe darse de ese pluralismo. Lo que nos falta son espacios de debate y discusión y poder encontrar las mejores soluciones a esas situaciones. Pero no somos clones para pensar todos igual. Entonces, ¿qué requiere? Madurez política, mucha voluntad política. Y dos, no vamos a obtener un cambio, una transformación haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que entre todos fortalecer, dignificar el quehacer universitario, ¿verdad? Así que yo dejaría hasta acá mi intervención. Muchas gracias. Sofía, si me permites medio minuto, porque me parece a mí pero medio que, minuto. Sí, medio minuto, porque sí me parece, ¿verdad? Que muchas veces, y bueno, lo voy a decir por mí, a mí no me falta identidad, a mí no me falta amor por la universidad, pero las estructuras universitarias, sencillamente, a quien piensa diferente, lo saca, o la saca en este caso. Entonces creo que la vivencia de esta experiencia universitaria es bastante lamentable, y sobre todo cuando somos mujeres, porque de eso estamos hablando particularmente, porque creo que no nos podemos quedar también solo en las cuestiones de las alturas, ¿verdad? Hay estructuras patriarcales, hay estructuras racistas, de esas que no se ven, pero que actúan y que le impiden, que limitan a las mujeres el ejercer sus derechos, el ejercer, el ser académica, el estudiar con todas las condiciones. La violencia que sigue, que existe, que se ha venido visibilizando, que se ha venido cuestionando, y que es de todo tipo. La violencia sexual, la violencia física, incluso lamentablemente, y la violencia epistémica, porque se sigue pensando que las mujeres no son tan inteligentes como los hombres.
no son tan buenas, no tienen la misma autoridad en la academia. Entonces creo que también son estas cuestiones que hay que colocar a debate, así como las grandes cuestiones sobre la autonomía y sobre su relación con el desarrollo y las ciencias, también todas estas otras vasos comunicantes de las relaciones de poder deben ser puestas en cuestión, porque creo que ya va siendo hora, ¿verdad?, de tener una universidad, o más bien como ahora se está discutiendo, una multiversidad, porque UNI es una, solo va en una dirección. Los pensamientos más complejos y más avanzados están planteando la multiversidad, que realmente incluya múltiples pensamientos, múltiples cosmovisiones, que reconozcan los saberes de los pueblos, que reconozcan los saberes de las mujeres, que realmente se acerque a la situación cotidiana que se está viviendo. Entonces, creo que tenemos muchísimo que hacer y esperamos, ¿verdad?, pues dar ese granito de arena como esta noche, y agradecer nuevamente el espacio que ustedes han organizado para hacer esta conversación. Yo quisiera intervenir porque efectivamente uno cuenta en base a su experiencia, ¿verdad? No todo ha sido color de rosa y positivo. Por ejemplo, yo tuve la experiencia en mi escuela, las famosas roscas, ¿verdad?, que no dejan oxigenar los sistemas, se realizan jurados de oposición, se le da oportunidad a graduados, ¿verdad? Pero luego ya prevalecen intereses personales en detrimento de la institucionalidad. Esa es una realidad. Y entonces, el punto es que hay que fortalecer la convivencia en la universidad, porque efectivamente hay misoginia, hay machismo, hay problema incluso dentro de las mismas mujeres que nos damos codazos, ¿verdad? Y eso no debe de darse. Está bien que sea en otro tipo de actividad, pero en la academia todos debemos de, por eso yo insisto mucho en los principios y en los valores. Nosotros tuvimos a bien colaborar el INUSAC con la política de una política integral sobre seguridad para el caso de las mujeres. Entonces, el acoso, no sé, yo lo identifiqué en mi escuela de ciencia política y empezaba el Instituto de la Mujer. Y entonces, el gran apoyo que me brindó el acompañamiento, ¿verdad? Porque como no existe la cultura de denuncia, y entonces cómo poder y construir una cultura de prevención, ¿verdad? Y entonces, en mi escuela los coordinadores habían sido hombres. Encontré solución nombrando a mujeres en las coordinaciones. Y entonces estableciendo diálogo permanente y constante con los estudiantes. Sin necesidad de cita, abrir el portón y atender al estudiante. Uno debe de tener la visión de servirle a la institución, no servirse de ella. Y deben de existir también los controles para que no se registren esos abusos de autoridad, ¿verdad? Y esos reglamentos, esos normativos se tienen que cumplir. Si hay problema en una asignatura, hay que escuchar al estudiante, pero también hay que escuchar al profesor y enmarcar la solución o las llamadas de atención como corresponde, digamos, todos esos procedimientos. Pero efectivamente existe ese acoso. Y no solo se da a nivel de estudiantes, se da a nivel de compañeros de trabajo, ¿verdad? Que no lo dicen de frente, sino como no tienen la habilidad y capacidad, lo hacen por atrás. Entonces, creo que debemos desarrollar mucho liderazgo y empoderamiento de las mujeres. Esa sería la visión. Gracias. Muchas gracias por la a invitación. todas. Yo creo que, pues primero disculpas que empezamos un poco tarde. Muy interesante la conversación. Como les dije, podríamos seguir aquí horas, pero ya no queremos quitar Así es. tiempo. Entonces, les agradezco a todas por sus intervenciones muy interesantes. Nos dejan mucho para reflexionar,
para que podamos seguir la discusión. Estos temas son muy interesantes para que podamos seguir discutiendo, trayéndolos a la mesa, sobre todo desde la perspectiva que han abordado ustedes, desde mujeres en puestos de liderazgo, desde la investigación, desde la docencia y desde la extensión, como lo han dicho, ¿verdad? También desde la acción y sobre todo desde la OWCD, que pues reúne a mujeres investigadoras, académicas, científicas y profesionales, no solo de la Universidad de San Carlos, sino que también de las otras universidades privadas, que creo que también nos compete a todas las que hemos estudiado en la Universidad de San Carlos y en las otras universidades, informarnos sobre el tema de la autonomía universitaria, de lo que está pasando y de seguir fomentando la investigación, ¿verdad? Porque como ustedes bien han dicho, es fundamental para que tengamos políticas públicas pues que sean basadas en evidencia. Y además de agradecerles, voy a dejarles ahora la palabra a Nancy, la chair de la WCD, que va a dar las palabras de agradecimiento, y muy feliz noche a todas. Gracias, igual. Que se repita. Buenas Para noches. otros debates. Sí, justamente, ¿qué más puedo agregar yo a este excelente foro? Es un webinario que yo, la verdad es que me siento muy emocionada. No tengo más que agregar. He estado haciendo algunas anotaciones que me han encantado. Son referentes de muchas de nosotras acá, y no solo en el ámbito como mujeres, sino como científicos y científicas en el país. Y también como mujeres, como feministas. Yo no puedo agregar nada más, solo lo que quisiera, por favor, pedirles que cuando vean este video de nuevo, sepan que lo resolvimos todas nosotras, el tema técnico, y lo logramos porque lo conseguimos entre todas en conjunto, porque estos problemas técnicos no nos iban a sabotear este excelente conversatorio que hemos tenido. Me siento muy contenta y me encanta esto de semillas de conciencia. Lo he puesto ahorita en las redes porque creo que es importante que nosotras que hemos tenido ese privilegio y que hemos tenido esas posibilidades, yo creo que con matices, porque todas sabemos lo que significa en un país como el nuestro tener acceso a las aulas de la universidad, y digo las aulas porque muchas tuvimos que sentarnos en el suelo para poder escuchar más de alguna clase, así es que sabemos de lo que hablamos, y también a las que nos están viendo y los que nos están viendo que no son de USAC, gracias porque sabemos y realmente comprendemos que esto no es un tema de ser sancarlista o no, ¿verdad? Esto es un tema de país, es un tema de conciencia, es un tema de que podamos tener este involucramiento, y para nosotros fue doblemente gusto poder tener este panel acá con el comité ejecutivo, que quiero agradecer porque honestamente juntas no logramos poder sacar esto al aire, pero lo más importante es que ustedes pudieron estar acá viéndonos y lo van a poder seguir viendo en nuestras redes. Y fue nuestro primer ejercicio, y estoy segura que vamos a continuar en esta línea de debates. Gracias al equipo 9 que facilitó y coordinó esta actividad. Yo creo que nos quedamos con muchísimo entusiasmo para seguir un webinario periódico que yo creo que se tiene que ir repitiendo y deberá ser pues realmente longitudinal. Creo que les dejamos la inquietud al equipo 9 para que vayamos tocando como temas en concreto, para que nos dé tiempo, porque acá hemos tratado de dar una pincelada de lo que nos llevaría, yo qué sé cuántas horas en hacerlo, y lo hemos hecho, y lo hemos escuchado y lo hemos aguantado, porque realmente ha sido fascinante escucharlas, y queremos tener más tiempo con ustedes. Así que muchísimas gracias, sin más. Gracias por su paciencia y por su comprensión, y por esta pasión que le ponen a esta parte. Para mí, que nosotras, las mujeres en ciencia, podamos discutir este tema y ponerle esta óptica
yo creo que le da una perspectiva que no debemos dejar de lado. Así es que muchísimas gracias. Para OUST es un gran gusto tenerlas y reciban nuestro agradecimiento y nuestra cordial invitación para lo que se viene y las vinculaciones y las alianzas que vamos a tener que ir haciendo en esta línea. Así es que muy buenas noches y cerramos acá. Gracias, Sofi, por tu moderación y literalmente la moderación de este panel. Y yo solo agregar Gracias. que sí, invitarlas a todas que si no están, si no son parte de la WSD, que se unan, porque pues es un espacio para fortalecer el tema de la investigación también, ¿verdad? Y la incidencia, sobre todo en este grupo 9, que eso es lo que queremos hacer. Muy bien. Perfecto, no, Sí, felicitaciones. qué gusto. Muchas gracias Feliz por la noche. invitación y fue un gran gusto. Abrazos a todas. Que Sí, hasta luego. descansen. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Feliz Hasta noche. Buenas noches. Hasta luego. Noche.